Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Memorias y abre otro tiempo la historia. Te espera el tiempo, Simón. Simón Bolívar, razón del pueblo profunda, antes que todo se hunda. Vamos de nuevo, Simón. Simón, en el sur la voz amiga es la voz de José Artigas, que también tenía razón. Bueno, buenas noches. Espero que anden bien. Bueno, no se olviden que estamos solicitando que en lo posible nos manden preguntas por mensaje. Tiene que ser por mensaje, poner nombre real o ficticio. En lo posible de qué barrio de la ciudad de Rocha mandan el mensaje, y si es del resto del departamento, especificar de dónde viene, de qué barrio, de dónde viene el mensaje. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado les hablé que hoy sabría qué cobraría una persona que creyó lo que le dijeron en el BPS, que le dijeron que le era más conveniente no cobrar todo por el BPS, sino cobrar una parte por el Banco de Previsión Social y la otra por la AFAP. Esta persona tiene unos 29, 30 años en la AFAP. Es decir, las AFAP entraron a funcionar concretamente marzo, abril de 1996. Por lo tanto, marzo, abril del 2026 llevan 30 años de vigencia las AFAP. Y esta persona estuvo estos 29 años y pico aportando a una AFAP. Y se creyó que iba a andar mejor dividiendo la jubilación del BPS y de la AFA, es decir, dividiendo la jubilación en dos partes y no cobrando todo por el BPS, que sigue siendo lo mejor. Los datos de estas personas, esta persona con 29 años y pico en la AFAP le va a pagar 7.800 pesos. 7.800 pesos. En el BPS, con 38 años de aporte, es decir, aportó unos 9 años más antes de que empezara el 96, es decir, estaba aportando más o menos desde el año
1985 en el BPS. Ahora, en el BPS va a recibir una jubilación de 37.800 pesos. 37.800 pesos. Y es una tercera parte más de tiempo que aportó en el BPS que lo que aportó en la AFAP. Es decir, en la AFAP, con 29 años y algo más, casi 30, le van a dar solo 7.800 pesos. Podríamos decir que si esta persona hubiera aportado el doble de tiempo a la AFAP, 58 años, estaría cobrando 15.600. 15.600 con 58 años de aporte. Bueno, esta es la realidad, la joda, la gran estafa que son las AFAP. Hay jubilaciones por las AFAP de pocos cientos de pesos, 100, 300, 700, 800, 2.000, 5.000. Bueno, paga más o menos una cuarta parte de lo que paga el BPS las AFAP. ¿Existe a veces algún pago de AFAP que, digamos, es entre comillas normal? Sí. Fabrican que de vez en cuando, como en la quiniela, hay algún afortunado que le pagan bien. ¿Cuál es la razón de esto? Para nosotros es hacerse propaganda y vender el sistema de administración de fondos de ahorro previsional, que son una verdadera joda, una verdadera estafa que no debería estar en el país. De esto hemos hablado muchas veces y vamos a volver a hablar. Ya dedicaremos un programa entero a explicar cómo el sistema estatal de solidaridad intergeneracional es ideal e incluso esta situación que está hoy el sistema estatal de solidaridad intergeneracional, no teniendo un aporte patronal como corresponde, por supuesto que perjudica lo referido a las jubilaciones que se pagan por BPS. Pero esto está hecho a propósito. Este detalle está hecho a propósito. Es decir, que las patronales que aportaron en un tiempo, como industria y comercio, que es el 65% del empleo, industria y comercio es el 65% del empleo. Y en una época aportó igual que el empleado, igual que el trabajador. Aportó un 15% sobre el sueldo. Pero Coalición Multicolor, año 2001, Jorge Valle, disminuyó ese 15% de aporte en industria y comercio a 12,5%. Y el Frente Amplio, año 2007, año 2008, redujo ese aporte patronal de industria y comercio a 7,5%, que es el que está actualmente. Bueno, estas son las jodas de los partidos políticos que más del 90% de nuestra población vota. Así que este hombre va a tener una jubilación que es la sumatoria de 7.800 más lo referido a lo que le va a pagar el BPS. Este hombre por el BPS hubiera llegado fácilmente, dése cuenta que con 38 años, que lo único que no pudo hacer con la AFAP es porque la AFAP recién entró a funcionar en el 96 y él está aportando desde el año 1985. Pero él, si todo hubiera ido al BPS, es probable que tuviera una jubilación en el entorno de 60.000 pesos. Acá puede ver la enorme diferencia. Incluso, lamentablemente,
Hay gente que queda conforme. ¿Por qué? Bueno, esto es consecuencia del enorme atraso y destrucción intelectual que se ha realizado. Porque hay gente que cree que eso es una extra. Es decir, que le están regalando esa plata, esos 7.800 pesos. Que si no fuera por la SAFAP no tendría esa plata. Es decir, la gente ni siquiera está razonando hoy que por 29 años el aporte que hizo, el sacrificio que hizo para tener una futura pasividad, una futura jubilación, no lo está razonando, que está aportando la mitad a una cuestión privada y la otra mitad al BPS. Y después tiene un resultado de tener una cuarta parte, una quinta parte en la AFAP y creer que eso es un regalo. Ni siquiera razona que estuvo dividiendo su sacrificio, su aporte pecuniario para tener de futuro una pasividad y que aportó mitad y mitad. Bueno, a esto llegamos. ¿Qué quieres que les diga? ¿Qué quieres que haga? No hay manera de entender este tipo de cosas. Inclusive esta persona, en alguna medida, estaba conforme con esta solución. Es conservador, casi reaccionario en algunos aspectos, y es hincha de la SAFAP. Lo han construido los poderosos y tenemos una población que está razonando poco y que está moviéndose por instintos, por cuestiones emocionales. Como estoy a favor de la AFAP, no acepto que se la critique. Y acepto incluso este sacrificio porque es claro, 37 más 8 y pico, da. Para vivir da. No es de las peores jubilaciones porque tiene que ver con un empleado público. Bueno, Homero, pasaríamos 2 minutos 15, un video de Rosalba Hunter. Qué fácil es engañar cuando cunde la ignorancia, ¿no? Y con la economía es el terreno ideal para eso. Te hacen toda una explicación, te la dan con un lenguaje hipertécnico y vos en babia. Mientras tanto, siempre pagamos más y cada día parece que estamos más pobres. Sin embargo, las explicaciones cambian o no cambian en realidad, porque siempre son las mismas. Todo el mundo habla del libre comercio, de lo importante que es el libre comercio y cómo enriquece el libre comercio a las naciones, y yo me río porque todos los que te dicen que el libre comercio sirve fueron los que aplicaron políticas proteccionistas para ser las potencias que son hoy. Y después, cuando pierden, cuando ya son fuertes, entonces te venden estos espejitos de colores para que vos le vendas materias primas y ellos te puedan vender productos manufacturados. Si no, explíquenme cómo es posible que Suiza exporte chocolates cuando no tiene cacao. Fíjense qué locura, ¿no? Es evidente. Y esos espejitos los compramos todos, ¿no? 2x3 están todas las teorías económicas la del derrame, ¿no? Quieren una estafa más grande que la teoría del derrame, que la torta tiene que crecer para repartirse. Eso era impensable en la antigüedad. La economía tiene un origen griego, la palabra, significa las reglas de la casa, la administración de la casa. Solamente que se concebía como supeditada a la política y a la ética, y además todas las reglas de la casa, o la oikosnomía, o la oikosnomos, el nomos de la casa, estaba al servicio de la convivencia y del buen vivir. Qué lejos estamos, ¿no? Y decime, ¿a qué conclusión llegaste cuando viste que durante el gobierno de la calle Pou cambiaron los criterios para la franja de IRPF y recaudó más? Y ahora volvieron a los criterios anteriores el Frente, que es por IPC, y también recaudó más. Fíjate vos. Y nosotros, como un ping-pong, escuchando argumentos de un lado para el otro. ¿Y cuál es la conclusión final? Pagamos más. Bueno,
Espero que haya sido de utilidad este video, que es de una trabajadora de la salud que se llama Rosalba Hunter o Hunter. Bueno, está claro que O'Donnell, como hacía la ministra de Economía de la Calle, logran hacer triquiñuelas económicas y lograron que haya 8.500 trabajadores que antes no aportaban al IRPF, que al tener un pequeño aumento de sus salarios, entraron a ser parte de la gente que tiene que pagar IRPF en la primera franja, que es un 10%. Sumaron 8.500 trabajadores que antes no aportaban. ¿Eso qué significó? Eso significó que el gobierno, que el Estado, le entraron 45 millones de dólares extra. ¿Está claro? Y le van a seguir entrando 45 millones de dólares más para sus gastitos, digamos, ¿no? Continuamente están inventando cosas para poder recaudar más dinero. Ese es otro tema, ya lo analizaremos. Acá lo importante es que aparece la palabra proteccionismo, que nosotros le damos un interés mayúsculo. Le damos un enorme interés a la práctica del proteccionismo, y como Partido Humanista, lista 1969, y como organización política Unidad Popular, consideramos que el Uruguay debe de practicar proteccionismo como el resto de los pueblos del mundo para producir el máximo de sus potencialidades, con uno de los objetivos, lograr el pleno empleo. Es decir, debemos de proteger lo que acá se pueda producir, y eso va a significar la existencia de más de 300.000 puestos de trabajo en la industria que hoy no existe. ¿Esto es viable? Sí, esto es viable. ¿Esto lleva cierto tiempo explicarlo? Sí, esto lleva cierto tiempo explicarlo, pero es totalmente viable. La producción de 20.000 0 kilómetros acá en el país es totalmente viable de los 50.000 0 kilómetros que vendemos. En el caso de la fabricación de coches 0 kilómetros en el país, en el tema de los autos 0 kilómetros tenemos la ventaja que tienen una enorme carga impositiva que nos permite mantener los precios que hoy la población está comprando en una fabricación nacional que haría la producción en Uruguay de 20.000 de los 50.000 0 kilómetros que todos los años los uruguayos compran. Incluso superan los 50.000 0 kilómetros. Este tema lo analizamos incluso con la inteligencia artificial, en la cual no creemos y en la cual creemos que su implementación, cuando elimina trabajo, hay que eliminarla y enfrentarla, que es un tema que más adelante trataremos de hablar algo en este mismo programa. El tratado que se firma con 42 países, el tratado, por ejemplo, Mercosur, Unión Europea, que son 27 países, la Unión Europea sigue protegiendo toda su producción, sigue subsidiando todas sus producciones y no lo deja de hacer, ante este tratado que firma el Mercosur. El Mercosur tiene aranceles, tiene protección, no tiene proteccionismo, está abierto.
Este tratado en concreto, porque ya vamos a ir hablando más y ampliando más, este tratado en concreto va a ser de enorme perjuicio para toda la industria del Mercosur, especialmente la industria brasileña, que es la que está más desarrollada a nivel del Mercosur. A nivel de capital, Europa tiene 4 veces más capital industrial que el Mercosur. Por lo tanto, va a triunfar, porque los tratados de libre comercio se hacen para que haya competencia. Y en la competencia triunfa el más fuerte. Así que los 4 gobiernos del Mercosur que están firmando esto son muy conscientes de la traición enorme que hacen al empleo de sus países. Y incluso el Brasil de Lula, este tratado implica la destrucción lenta de la industria que Brasil tiene. Es cuestión de tiempo. Por eso la necesidad de practicar proteccionismo. Ahora, la gente está vacunada, cuesta muchas cosas, porque la gente lo que quiere ver es cosas baratas, y eso lo identifica con que venga de afuera. Por eso digo, este tema lo vamos a seguir conversando lentamente y creemos que con profundidad. Pero sí usted debe saber lo siguiente. Estos tratados habilitan, obligan a quienes lo firman, y tendríamos que analizar por qué no se firma, y la cuestión está en los productores agrícolas de Europa, pero eso será otro día. Esto obliga a aceptar en el paquete accionario de las empresas públicas capital de estos 42 países. Esto es una vergüenza. El otro día decía el ministro de Economía y especialmente el ministro de Relaciones Exteriores que iba a Arabia Saudita y a Qatar para que vinieran a invertir. Y una de las posibles inversiones era en las empresas públicas del país. Imagínense lo que va a pasar de futuro. Lo otro que estás obligado con estos 42 países, cuando el Estado hace sus compras, medicamentos, calzado, uniformes, estos 42 países van a competir en esa compra del Estado, lo cual elimina casi, por eso nosotros defendemos el proteccionismo, por eso de esto vamos a seguir hablando, de la necesidad del proteccionismo. Dense cuenta que ni siquiera cuando el Estado realiza las compras, lo que el Estado compra no va a ser creando empleo a nivel nacional, es decir, dándole empleo a los uruguayos. Pasamos ese pequeño video para esperar la llamada que vendría 22:30 de la noche. Uruguay, ¿está atado de manos? Siempre nos repite lo mismo. Uruguay tiene una larga trayectoria de cumplimiento de contratos. Cambian los gobiernos y se respetan las reglas, así que bueno. Son contratos que se firmaron en la administración anterior. Y hay contratos que están firmados. Pero preguntémonos, ¿qué pasaría si dijéramos no? Pasaría que estaríamos haciendo exactamente lo mismo que el primer mundo. Estaríamos tomando decisiones alineadas con la misma visión estratégica de los países avanzados. El primer mundo blinda sus mares declarando inmensas reservas intocables. Porque ese es el verdadero avance, cuidar la vida y elegir solo aquellas inversiones que traigan progreso real y no solo extracción y saqueo. Uruguay es líder mundial en energías renovables. Nosotros ya estamos en ese futuro y la verdadera riqueza es esto. Europa busca conservar su mar limpio y vivo, como el nuestro. Esto es lo que nos hace un país de primera. Destruirlo sería un retroceso. ¿Rompemos los contratos o rompemos el futuro? Bueno,
mientras esperamos la llamada, se me ocurre de este video, que claro, está relacionado también con lo que vamos a hablar ahora, que sería oponerse a las prospecciones sísmicas, que ya hablaremos sobre ese tema, pero por ejemplo cuando dice Uruguay líder mundial en energía eólica, por ejemplo, es decir, las renovables, usted debe de saber que el primer molino eólico se hizo en las sierras de las Caracolas, en el departamento de Maldonado. Y lo hizo UTE. Porque UTE está en condiciones de hacer estos molinos eólicos. ¿Qué argumento usaron para no seguir haciéndolo UTE? Que aparentemente demoraría. ¿Cómo le va? ¿Está por ahí, Machado? Vamos a ver cómo andamos ahí en cuanto a que se escuche su voz. Homero sabe ahí desde los controles, pienso que estará todo de manera normal. Yo venía comentando de un video que usted verá cuando vea el programa, que pasé previo a su llamada, que lamentablemente Uruguay sería líder mundial en energías renovables y una de ellas es la energía eólica. Lo malo de esto es que UTE empezó a hacer el primer molino eólico en las sierras de las Caracolas en Minas y estaba en condiciones de seguir haciendo más molinos, porque hay capacidad técnica y económicamente hay capacidad también. Sin embargo, los argumentos de las dos coaliciones, porque gobiernan de conjunto, era que se iba a demorar mucho. Y bueno, salieron a buscar privados y resulta que hoy pagan 4 veces más el valor que tiene el megavatio. Bueno, ahora estamos con José Enrique Machado, que le dicen Quique, que vive en Balizas y que pertenece a una de las organizaciones, ya Quique nos dará mejor información, a una de las organizaciones que con gran razón se oponen a las prospecciones sísmicas y se oponen a las petroleras en el mar uruguayo. Te doy la palabra, Quique, para empezar. ¿Qué tal? Buenas noches, Julio. Un saludo muy grande para usted, para la audiencia. Eventualmente para los televidentes, no sé. Y bueno, primero que nada, un agradecimiento muy grande porque en esta etapa bastante crítica que nos encontramos con respecto a la iniciativa nefasta, digamos, que ha tomado el gobierno uruguayo de aprobar, como dice usted, las prospecciones sísmicas, que es la primera etapa, digamos, de lo que sería la explotación de hidrocarburos, propuesta a partir de contratos que vienen con anterioridad. Nos resulta a nosotros fundamental poner en conocimiento de la gente, bueno, las amenazas que tenemos en nuestro mar territorial uruguayo, ¿no? Sí, sin duda ninguna, esto ya hay una experiencia de los años 15 y 16, donde, digamos, los agentes de la pesca, es decir, tanto las patronales como los pescadores, hablaron de un 40% de perjuicio en el tonelaje conseguido debido a las prospecciones sísmicas que ya se realizaron durante los años 2015-2016. Exacto, sí. En aquella oportunidad, Julio, se trataba de, bueno, como se trata en este caso también, de una corporación multinacional de explotación de hidrocarburos que se llamaba Total, de origen francés, que hizo un ensayo de prospección sísmica, que duró relativamente poco, ¿no? Y que sin embargo, digamos, tuvo un efecto sobre la pesca, como dice usted, general, sobre la pesca mercantil, sino la pesca artesanal, ni que hablar, de una merma de la captura de un 40%,
motivo por el cual incluso iniciaron un litigio al Estado uruguayo por el perjuicio ocasionado, y hasta el día de hoy, evidentemente, eso está, digamos, en un expediente en la justicia, pero no ha prosperado ningún tipo de indemnización. Así que imagínese usted lo que va a significar que en el 60% del mar territorial uruguayo, que dicho sea de paso, es 2,5 veces más grande que el territorio uruguayo. Nosotros le llamamos a la parte del mar que corresponde a Uruguay maritorio, para diferenciarlo de territorio, que es la parte de tierra. Parte de tierra y el maritorio es 2,5 veces aproximadamente la superficie de lo que es el Uruguay. Bueno, en ese maritorio el 60% va a ser peinado por 2 buques. Un 60%. Lo que hacen es bombardear el mar. Un 60%. 256 decibeles cada 10 segundos durante 4 meses en este caso. En 2 de los 7 bloques que se adjudicó bajo contratos a 4 empresas internacionales, a 4 corporaciones internacionales multinacionales de explotación de hidrocarburos, con lo cual, digamos, en la medida que empiece la prospección sísmica, se va a constituir un verdadero ecocidio, ¿no? Ecocidio le llamamos a la afectación, digamos, y al daño provocado a lo que es la vida marítima, ¿no? Tanto de la flora como de la fauna. Sí, nosotros fuera de micrófono, y a mí me interesa, aunque el programa es el nuestro, pero en las entrevistas, el intercambio, hace mucho más pedagógico, mucho más entrador a la gente. Nosotros tenemos la siguiente idea como Partido Humanista dentro de la organización política Unidad Popular. Para nosotros todas estas cuestiones que son ilógicas que hace el Uruguay tiene que ver con los condicionamientos que trae la deuda externa. No es posible pensar en el Tratado República Oriental del Uruguay, UPM2, si no vemos la incidencia que tiene la deuda creando condicionamientos. Porque es triste que un país se dedique a gastar entre 5.000 y 8.000 millones de dólares para beneficiar a empresas privadas que son de Finlandia, por ejemplo. Después, ¿cómo explicas tú que se haga todo el gasto que se hizo en la regasificadora, por ejemplo, sabiendo que Argentina no estaba en condiciones de proporcionar gas, porque incluso ellos tenían y estaban afectados en el suministro de gas ellos mismos? Hablando de otras épocas que gobernaba la coalición multicolor, previo a los 2000, por ahí, se enterraron 200 millones de dólares en caño, que también iba a venir el gas desde la Argentina. Es decir, que para nosotros esto, no nos creemos el cuento de que esto lo estén pagando las empresas, no nos creemos el cuento de que esto cotiza en bolsa y hay empresas dedicadas a estas investigaciones para después vendérsela a las grandes empresas extractivas de petróleo. No. Nosotros, esto es parte de los condicionamientos que trae la deuda. Nos interesa remarcar esto. Además, es evidente, ya hubo prospecciones en el 15 y 16, y bueno, si hubiera habido algún resultado, y aparte el otro detalle, que no es menor, y ya iremos intercambiando contigo, y disculpa que ocupe este espacio, es lo referido a que pozos de petróleo hay a diestra y siniestra por todo el mundo, una enormidad de pozos tapados sabiendo que hay petróleo. ¿Por qué? Y porque una de las cosas que busca la mafia petrolera es tener una oferta de petróleo lo más baja posible para mantener un precio que incluso en última instancia ha ido bajando. No sé si soy claro, y ahora sí te dejo a ti, Quique. Sí, yo creo que sí, que el condicionamiento que el país tiene con los organismos internacionales de crédito y los dictámenes, digamos, que se provocan, digamos, desde el imperio, generan, digamos, en definitiva, estos procesos de subordinación que son mediados a través, digamos, de los grandes capitales que están concentrados, entre otros,
empresas que, digo, bueno es mencionarlas, como Chevron, que es norteamericana y que es la que hoy está, digamos, bueno, en Venezuela también, a partir de los acuerdos que últimamente se lograron después de secuestrar al presidente Maduro. O sea, la principal empresa norteamericana que tiene interés en el petróleo venezolano se llama Chevron, que es la misma que va a estar acá operando en Uruguay. O sea que las cosas no son casualidad, ¿no? Después Challenger, por ejemplo, es una empresa que es del Reino Unido, que es una empresa anglosajona, y que por lo tanto la interrelación que tiene con Norteamérica, con Estados Unidos, es directa porque tiene un legado que es histórico, ¿no? Se constituyen los Estados Unidos justamente a partir, digamos, de todo lo anglosajón. Y después tenemos a AP... ¿Cómo se llama? Disculpa Disculpa que te corte. ¿Cómo se llama la empresa inglesa? La empresa inglesa se llama Challenger. Tiene capitales que son fundamentalmente del Reino Unido, pero también de Países Bajos. Después tenemos a Chevron, norteamericana, que es la que se especializa, por ejemplo, en el caso de Venezuela, en la que tiene las refinerías para el petróleo pesado que tiene Venezuela, y que está operando también acá en Uruguay ahora con estas prospecciones sísmicas. De hecho, la empresa de servicios, que son estos buques lo que hacen es ofrecer servicios a la empresa petrolera, pero en este caso, digamos, la propia empresa de servicios es una empresa, digo, que pertenece a Chevron. Y después tenemos AP Corporation. AP significa Apache, así que la palabra mismo te está hablando de que los apaches, ¿de dónde son, no? De Norteamérica. AP Corporation. Y después tenemos incluso la mencionada Total, que es una empresa francesa que ya operó en el pasado, la que tú hablabas, en el año 15 y 16. Y se le suma todo esto YPF Argentina, digo, ¿no? O sea, estamos hablando de grandes empresas, muchas de ellas, digo, que han operado en el mundo entero en lo que es la explotación de hidrocarburos, que tiene esta primera etapa de sísmica, pero bueno, más allá de los condicionamientos de la deuda, que por lo cual se están operando acá, cosa que compartimos, estamos de acuerdo, son todas las formas de subordinación que el Uruguay tiene, digo, para poder seguir recibiendo dinero que desde hace ya décadas la deuda es una manera de someter a los países, no solamente Uruguay, no, sino a los países, digamos, llamados subdesarrollados del tercer mundo, o que no son del primer mundo, por lo menos, ¿no? Sometidos. Pero nosotros desde la organización Quintero, que es Mar Libre de Petroleras, vamos a un aspecto que nos parece como mucho más esencial y básico, y tiene que ver con que esto es un atentado contra la vida, digo, ¿no? Desde una visión no antropocéntrica, porque todas estas cuestiones que estamos hablando tienen que ver con cómo nos afecta a nosotros, los humanos, ¿no? Pero el tema es que estos organismos que están en el mar territorial uruguayo son únicos, ¿no? O sea, nosotros tenemos 4.000 metros de profundidad, 7 cañones en nuestro mar territorial, tenemos corales de agua fría, tenemos organismos que todavía se están investigando, ¿no? que desconocidos. Es una zona de biodiversidad a nivel mundial única en el mundo. Es un lugar de pasajes como la ballena franca, la franciscana en el caso de los delfines, que utilizan, digamos, ese espacio como un espacio, digamos, de vida, como un espacio donde se aparean y donde fundamentalmente el mecanismo que tienen, digamos, para transitar en el mar, junto con las tortugas y con otro montón de organismos, tiene que ver con la comunicación. Imagínese usted, una bomba de 256 decibeles es como una explosión atómica, el ruido que hace. Cada 10 segundos durante 4 meses. En un ecosistema que, dicho sea de paso, tardó millones de años en gestarse, con miles, si no millones de organismos como el fito y el zooplancton, que son la base de la cadena trófica de alimentación de todo eso. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué derecho tenemos nosotros los humanos a atentar contra esa maravilla que es la vida? Eso que se gestó con millones de años. Provocando un verdadero ecocidio, digamos, en nuestro mar territorial a partir de estas bombas de sonidos, en esta primera etapa, ¿no? Que es la etapa de la protección sísmica. Entonces, bueno, por lo menos la visión fundamental, digamos, lo que nos mueve, acá hablo quizás en lo personal, digo, otros harán énfasis en los aspectos que tienen que ver, digamos, con el daño en la pesca, que lo hay, por supuesto, con las consecuencias que puede haber en el futuro, en el turismo, si hay derrames, con estas torres petroleras puestas hacia enfrente, con la afectación del paisaje.
en fin, con todos los aspectos económicos o sociales, digamos, que este nefasto proyecto petrolero y de dependencia económica, de sumisión, digamos, del país a los organismos internacionales de crédito y a los grandes capitales pueda tener, digo, ¿no? Pero yo quisiera hacer énfasis en otra cosa que me parece que está por detrás, y es que esto es en defensa del agua y en defensa de la vida, porque esto es un atentado contra la vida en su conjunto, no solamente contra la vida humana. Sí, nosotros comprendemos este aspecto, pero simplemente nos parece lo siguiente, que habría dos cuestiones a abordar. Primero, la enorme ilogicidad de, habiendo tanto petróleo a nivel mundial, que se sabe que existe, y tantos pozos localizados en tierra, que los costos son menores, no le vemos ninguna razón para estar en esta iniciativa. Y por el contrario, consideramos que sí tiene unas perspectivas enormes el desarrollo de un verdadero plan pesquero nacional en serio, que el miércoles pasado, el programa anterior, estuvimos con el patrón de pesca, capitán de pesca de 30 años de experiencia, Jorge Vichy, que nos decía la enormidad de especies que no se están explotando en el país y la enorme perspectiva que tenemos, porque gran parte de la pesca, por más que aumente el consumo a nivel nacional, que sería necesario que aumentara, de todas maneras es tanta la captura, son tantos las miles de toneladas que se pueden pescar, que eso debe ser colocado en el exterior. Y esto podría lograr que en Uruguay, habiendo un verdadero proyecto pesquero nacional, agreguemos 5.000 puestos de trabajo que hoy no están, y que esta riqueza hitícola sirva para generar empleo, generar divisas y para que el país progrese, que este es uno de los aspectos. Por eso nosotros consideramos muy importante también tener una idea propositiva. Lo vemos muy encomiable, vemos muy valioso esta defensa de la vida, de este mar, como tú has pintado, con las características que tiene, pero creemos que puede ser algo sustentable, pero que realmente le daría la posibilidad, aparte del pueblo uruguayo, de generar empleo, que hay que generarlo en otros lados también, pero esto sería una enorme oportunidad de generar 5.000 empleos y después, para no ocuparte todo el espacio, acá también existe el peligro con la presencia de estas petroleras, que sería como un daño colateral, que hubiera una destrucción de lo poco que tenemos de pesca, tanto artesanal como a nivel en las profundidades, y esto trajera otras consecuencias. Pero prefiero que hables tú, Machado. Sí, yo creo que hay otro aspecto acá también que hay que ver. Bueno, ni que hablar que, por supuesto, que yo creo que son complementarias las visiones. Yo simplemente hago énfasis, digamos, en las consecuencias que tiene para la vida, la afectación ambiental que tiene, el verdadero ecocidio, que significa la prospección sísmica, digo, ¿no? Pero bueno, no es contradictorio para nada, yo creo que es absolutamente complementario. Sin duda que se afecta la pesca, imagínate, digo, no va a quedar nada, porque digo, si un simple ensayo de sísmica en el 2016 mermó la captura en un 40%, ¿cuánto piensas tú que puede mermar la pesca, ¿no? Para ese proyecto pesquero que hablas, si 4 empresas multinacionales en el 60% del mar territorial uruguayo peinan, digamos, como quien dice, nuestro mar con esta sísmica, o sea, no va a quedar absolutamente nada, porque los organismos que no maten se van a ir directamente. O sea, estamos hablando de explosiones que tienen el ruido de una bomba atómica, digo, para dimensionar para la gente, o sea,
Imagínate eso, o sea, lo que significa para el pescado, para los peces que están, digamos, bajo el mar. Ni te digo, por ejemplo, en la zona de la merluza, que acá, digamos, viene a ahogar y que se reproduce, eso va a ser un desastre absoluto. Pero aparte, es terrible, digamos, que nos quieran hacer el cuento, no solamente este gobierno, sino los gobiernos que pasaron, todos los gobiernos, digo, ¿no? De que, bueno, que acá, digamos, estamos muy orgullosos de tener una matriz energética con energías renovables, de que constituimos un Ministerio de Ambiente que, entre otras cosas, quiere constituir áreas protegidas y áreas protegidas en el mar. Pero entonces, que en su momento tuvimos un eslogan ahí, ¿no? El Uruguay natural, que lo cambiaron, ¿no? Ahora no se llama más Uruguay natural, se llama Uruguay sorprende. Y vaya que sorprende, ¿no? Incluso la apuesta que se hace al turismo es una apuesta, digamos, que básicamente toma la naturaleza, o tomaba la naturaleza como seña. Y ahora, ¿qué modelo de desarrollo tenés si por un lado me estás contando todo esto con respecto a las energías renovables, las áreas protegidas, la creación del Ministerio de Ambiente, cuando después el propio Ministerio de Ambiente aprueba una evaluación de impacto ambiental a una empresa saqueadora, extractivista, primarizadora de nuestros recursos naturales, ¿no? O sea, que lo que viene a buscar acá, digamos, son los recursos, en definitiva, los recursos básicos. No solamente en eso, ¿no? Porque hoy tú mencionabas, ¿no? Lo que significa la forestación, UPM, lo que significa el hidrógeno verde, ¿no? Venir por el agua del acuífero guaraní. Hoy nos enteramos, por ejemplo, que está lleno de cianobacterias ahí en Nuevo Berlín, en el río Uruguay. Y eso es consecuencia, digamos, de todo un modelo de desarrollo extractivista. Al igual que que es tremendamente depredador y extractivista y nefasto para la vida. ¿Y cómo? O sea, ¿a qué país apostamos? ¿Queremos ser Kuwait? ¿Queremos ser, digamos, Arabia Saudita? ¿Queremos ser de ese tipo de países que tienen Nigeria? ¿De ese tipo de matriz? ¿Ese es el desarrollo? Pero entonces, ¿por qué se nos cuenta el cuento de las energías renovables? En definitiva, yo creo que también todo esto sirve para desengañarnos que de esta clase política y de las anteriores no se puede esperar absolutamente nada, ¿no? Hoy también nos desayunamos con una noticia que quería comentar, si tú me permites, Julio, la verdad que es muy lamentable, es que Mar Libre Petroleras, nuestra organización Asamblea Mar Libre Petroleras, presentó un recurso con nuestro abogado, con Pedro Riera, de nulidad de los contratos, de todo el proyecto, no solo de la química, de todo el proyecto petrolero, aduciendo justamente legislación como, por ejemplo, que la ley 9128, que dice que somos santuarios de ballenas y delfines, aduciendo, digamos, que contradice todo lo que es la legislación ambiental, y proponiendo la nulidad del contrato. Bueno, hace 2 meses que estamos esperando audiencia, y hoy el juez Federico Tobía, que está a cargo en el 8º juzgado allá en Montevideo de lo civil de esta causa, fíjate, cuando ya los barcos están saliendo para hacer la sísmica, se declara incompetente y nos pasa al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de lo civil a lo contencioso. O sea, razón ninguna había para esto, ¿verdad? Ahora nos obliga, digamos, a un proceso, digamos, de tener que ir ante el Tribunal de Apelaciones. Habrá que ver qué pasa. Pero mientras tanto, nos ningunean, la empujan con la barriga, aprovechan la feria judicial. O sea que la justicia, ¿con quién está la justicia en este país? O sea, nos cerró la puerta a la justicia. Cuando nosotros tenemos catedráticos, oceanógrafos, o sea, la ciencia que respalda justamente todos los argumentos como mostrando el inmenso daño que va a provocar nuestro mar territorial uruguayo este proyecto petrolero, ¿no? Y esta primera etapa que se llama de exploración, que es la sísmica, digo, ¿no? Así que, como que de la justicia, del Estado, de la clase política, de los gobiernos, ¿qué esperar? La gente ya no cree más en nada de eso, ¿viste? Porque somos permanentemente engañados, y ya no le creemos a ninguno, la verdad. Esa es una posición, por eso que nuestra organización, la Asamblea Mar Libre Petroleras, es una organización apolítica, digo, ¿no? O sea, se basa en las fuerzas que las organizaciones sociales tengan, digamos, para llevar adelante nuestra lucha, y en algunos momentos se han arrimado incluso, bueno, personas como Salle, que está en contra de esto, y otro tipo de... pero está, que se quema con leche, ve la vaca y llora, y tontos no somos, así que ser cooptados, ¿entendés?, por el mecanismo de
electorero, politiquero, de todos estos fraudes, digamos, de políticos y de gobiernos que tenemos, no estamos dispuestos. Y bueno, eso es una posición principista que tenemos en la Asamblea. Bueno, me parece muy bien, digo, la idea era un poco que una de las organizaciones que tienen como título Fuera las petroleras del mar uruguayo pudiera expresarse en nuestro programa. En ese aspecto te agradezco enormemente tu participación. Si quisieras agregar algo más, digamos que por el día de hoy, en este programa, tu voz, un balicero, alguien de balizas, bueno, expresó una cantidad de cosas que pienso que son de utilidad para la audiencia. Y además hay algo que sí es real, de lo hablado por ti, la necesidad de que el pueblo en sí se organice, y cuando hay cosas que son enormemente negativas, la necesidad de enfrentarlas. Sin dudas, sin dudas. Bueno, Julio, sin extenderme más, en todo caso, si me permitís como palabra final, simplemente agradecerte a ti, agradecer a la audiencia, la paciencia por escuchar todo esto, y por poder, digamos, comunicar, porque todo esto está vedado a la gente, ¿no? Hay mecanismos de ocultamiento de este tipo de información. Los medios de comunicación tampoco están al servicio, en general, digo, ¿no? En forma dominante. Sí, los grandes medios ni hablar. Los intereses del pueblo, entonces, programas como el tuyo creo que hacen la diferencia, así que simplemente agradecerte a ti y al espacio que nos diste para poder tener voz, porque también sentimos que esa voz que nosotros podemos poner es la voz de esos otros que no tienen voz, que son todos esos organismos vivos tan maravillosos y que tardaron millones de años en estar bajo ese manto azul tan bello que tenemos adelante, y que es el que tenemos que proteger en defensa del agua y de la vida. Bueno, te agradezco tu participación, Machado, un abrazo, estamos en contacto. Un abrazo, chao, chao. Bueno, Homero, pasaríamos... Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8.
El progreso poco a poco fue cambiando a Santa Marta, la televisión por cable y el acceso a la internet. Bueno, tenemos una dificultad que capaz que no la podamos resolver. Ya Homero me dirá. Habíamos hecho una entrevista a Richard Quintián. Yo en el celular mío logré, esperando, porque dura casi 15 minutos, logré esperando que la misma bajara. Homero ha tenido algún inconveniente ahora, incluso me plantea la necesidad de que limpie un poco el celular. Son todas estas cuestiones que a veces las nuevas tecnologías, que en el caso particular mío las manejo poco, nos traen estos inconvenientes a veces. Veremos qué pasa. Sería una lástima, digo, en la entrevista con Richard Quintián aporta dos elementos. Uno de ellos es lo que el padre de él le legó, que fue ponerles condiciones de exigencia, de responsabilidad y no regalándole nada. Es decir, el padre de él también fue panadero, igual que Richard Quintián, que es el que tiene el local allí enfrente a la Plaza Independencia, por Ramírez, casi 25 de agosto. Entonces, el padre a él no le traía el pan, lo tenía que ir a buscar. Al resto de las 20 y pico de panaderías que el padre abastecía, sí le llevaba el pan, sí liquidaban al finalizar la semana, y sin embargo a él le exigía que le pagara todos los días y de lo contrario no se lo llevaba. Y él lo que expresa es que agradece esa filosofía, eso que él llama una verdadera inteligencia desde lo social, porque debido a ese comportamiento que el padre tuvo con él, no mimoseándole, no dándole todo en la mano, bueno, él se siente orgulloso de que ha sido alguien que ha hecho un capitalito, tiene un hotel, tiene alguna cosa más en la playa, y nosotros estamos muy a favor de todo este tipo de gente emprendedora, que ya iremos también tratando este tema de a poco, de distinta manera. Y bueno, veremos qué pasa, si Homero lo puede resolver o no. Y la segunda cuestión, que tiene mucho que ver con cosas que están pasando, es con respecto a muchos profesionales. Este hombre, Richard Quintián, es diabético y anda bastante alto, 3 y pico. Y fue una dietista que le recomendó el pan integral. Y entonces él le dijo: mire, a ustedes le enseñan estas cosas, pero en realidad usted no sabe nada. A ustedes le dicen que el pan integral es lo mejor para el diabético, pero el pan integral es el peor pan porque está hecho de resto de todo tipo de cosas e incluso tiene dificultad para amalgamarse, es decir, juntarse. Y eso lleva al panadero a meter allí todo tipo de químicos que andan en la vuelta, en la cuadra, como se dice, al lugar de trabajo de la panadería, y bueno, resulta de los panes menos sanos. Él ahí recomienda más que nada comer al otro día el pan, pero todos los que andamos en la calle por lo menos nos han enseñado, gente que está en la panadería, que uno de los panes más sanos es el pan más sencillo, el francés. Bueno, pienso que capaz que tuvo inconvenientes con el video el amigo Homero Rocha, nuestro operador técnico, y bueno, quizás lo resolvamos para otro programa. Bueno, de esto que acabamos de
de terminar con este hombre, con José Enrique Machado, Quique de Balizas, la realidad es que hoy tenemos una cantidad de organizaciones que atienden temas puntuales y que se oponen. ¿Está mal? No. Está muy bien que existan, porque esto es un verdadero atropello. Pero nosotros tenemos otra visión, como Partido Humanista en Rocha, integrante de la organización política Unidad Popular, lema electoral Asamblea Popular. Nosotros tenemos otra visión. Primero, todo este gasto que estamos haciendo todos nosotros, porque esto lo pagamos todos nosotros, y se suma a la deuda externa. Son gastos que se acumulan, después se pagan intereses, pero hacen crecer la deuda externa continuamente. ¿La hacen crecer para qué? Y para que la extorsión, a partir de las calificadoras, para que el instrumento de sometimiento y extorsión ande a las maravillas. Entonces viven continuamente, y estos gobernantes nuestros, tanto de la coalición multicolor como el Frente Amplio, que nosotros definimos como partidos políticos y coaliciones entreguistas, es decir, porque no defienden los intereses nacionales, no defienden los intereses populares, están dedicadas, aunque mientan y te engañen, están dedicadas a beneficiar al gran capital, tanto externo como local. Ahora, nosotros acá tenemos la siguiente visión. Nos hacen gastar, hacen crecer la deuda externa y nos condicionan más con este tipo de cosas. Pero esto a su vez perjudica la pesca. Y la pesca de altura y la artesanal se van a ver muy perjudicadas. Y en el caso de la pesca de altura, ¿qué ocurre? En este país hubo de 110 a 120 barcos de altura. Hoy hay 53, están en malas condiciones, pero funcionan, son operativos, se puede salir a pescar con ellos. Hay solo 2 o 3 barcos congeladores, que son muy importantes. Entonces, esto puede traer como consecuencia más dificultades hacia todo lo que tiene que ver el sector pesca de altura del país. Incluso eso que hemos planteado tantas veces, que quieren venir de los 53 barcos, 10 al puerto de La Paloma, la importancia que eso sería en cuanto a trabajo para Rocha. Bueno, entonces esto crea unas condiciones que pudiera ser de futuro, porque es muy cierto lo que Machado expresaba, este hombre de Balizas, sobre el grave daño que se causa. Yo creo que ellos, y capaz que nosotros aceptamos, porque no es que conozcamos todo y sepamos todo, este daño capaz que es reversible en 1 año o 2, porque lo fue. En el 15 y 16 hubo daño y sin embargo, digamos, de a poco se normalizó la fauna marina, es decir, todos los pescados que tenemos ahí, y se volvió a entrar a pescar en las condiciones pésimas que se está haciendo, porque no hay un proyecto pesquero. Entonces, nosotros consideramos que además esto puede ir ayudando para la entrega y mejores condiciones a todas estas embarcaciones extranjeras que están localizadas en nuestro mar territorial y allende a él. Y ahí, porque se ha ido diciendo en este tratado Mercosur-Europa, suena y suena mucho, y los españoles estuvieron mucho en la digitación, digamos, en el empuje a la creación del muelle pesquero en Capurro, que cumple con la logística de que las embarcaciones extranjeras que están allí vengan al muelle de Capurro, al puerto pesquero de Capurro, a hacer todo su alige, todo su habituallamiento, es decir, proporcionarse todo lo que precisan
para seguir pescando. Y consideramos que este puede ser el corolario que buscan estos gobiernos entreguistas que tenemos. Es decir, que el propósito último es crear condiciones óptimas para que en este caso, en el tema de la pesca, sea el capital extranjero el que entre a tener predominancia, es decir, entre a predominar. Y los capitales nacionales, que daría para mucho hablar, porque han tenido distintos comportamientos, pero nosotros consideramos que en este rubro, en el rubro pesca, precisamos la presencia de capital nacional. Después hablaremos otro día mucho más, si es posible una flota pesquera estatal, cómo, qué comportamiento tendrá que tener los trabajadores que allí trabajen. Bueno, miles de cosas, porque aunque queremos una gran industria que no va a bajar de 300.000 empleos, practicando proteccionismo, porque no hay otra, para poder tener industria tienes que practicar proteccionismo. Porque hoy hay, como es el caso de China, pero algunos más también, países que tienen costos a nivel industrial imposibles de alcanzar. Por lo tanto, en el libre mercado, con fronteras abiertas, es inviable tener empleo, tener industria nacional. Y nosotros queremos tener empleo y queremos tener industria nacional. Y todo esto es viable. Ya lo iremos explicando. Ya abordaremos industria por industria y les explicaremos cómo es viable. Claro, eso precisa dos cosas. Eso precisa dos cosas. Que la Unidad Popular, Partido Humanista, crezca. Que crezca el PERI también. Que crezca también quizás Salle. No nos oponemos. Hay muchas cosas para conversar todavía, para dialogar. Pero tiene que haber, a partir de las elecciones de octubre del año 2029, la presencia de una enormidad de diputados y senadores en el Parlamento para empezar a plantear determinadas cosas, empezar a organizar al pueblo uruguayo que está desanimado. Bueno, pero para eso precisamos tener muchos votos en octubre del año 2029. Eso ya lo iremos conversando. Tenemos 4 años por delante. Lo otro, que a nosotros no nos gusta mentirle a la gente, tiene que haber pueblo organizado detrás. Ya hoy no hay condiciones para eso, pero ya van a surgir. Y por eso vemos como positivo todas estas organizaciones, aunque sean muy puntuales, aunque no tengan una proyección, aunque no tengan proposiciones, pero están dando la lucha y se organizaron para dar la lucha. Y eso es muy importante. Y vaya un mensaje de salutación, de felicitación a todas las organizaciones que hay. Y bueno, en este tema que hemos dedicado cierto espacio en el programa de hoy, a todas estas personas que con gran sacrificio se han opuesto, porque hay que oponerse, a algo vergonzoso como la presencia de las prospecciones sísmicas y las petroleras en nuestro mar. Así que ha sido correctísimo este movimiento. Homero, hacemos la segunda propaganda y después hablaré unas cositas más, porque pienso que con respecto al video del amigo Richard Quintián, lo más probable que no haya prosperado el hecho de poderlo ver.
Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, no se olviden de un detalle. Ahí están todos sus celulares. A esos celulares usted mande preguntas. Esas preguntas, una o dos, nosotros las elegiremos, serán contestadas en el próximo programa. Pero a nosotros nos interesa sobremanera que aparezcan preguntas, que nos hagan preguntas a este programa para responder desde nuestra visión. Pero nos interesan esas preguntas también y saber de qué lugar del departamento vienen, de qué barrio de la ciudad de Rocha, de la costa, porque esas preguntas también nos ayudan a nosotros a saber cuáles son sus inquietudes. Es decir, que la gente que nos ve, cuáles son sus inquietudes, qué inquietudes tiene, qué preguntas tiene. Y eso para nosotros es muy importante. Otro tema que vamos a tratar, porque es una carencia que tengo hace tiempo, es un tema un poco complejo. Nosotros le hemos dedicado mucho tiempo al tema seguridad social. Un tema que poco atendido es el trabajador patrón, es decir, aquel trabajador que a su vez es patrón, que tiene máquinas, que tiene herramientas, que incluso puede tener hasta 4 empleados y se lo sigue considerando un pequeño capital. Bueno, sobre ese aspecto, porque sería el aporte solo de él, porque es patrón a la vez, porque en el aporte, cuando hablamos de trabajador dependiente, que nosotros hablamos de 15 y 15, tienes el aporte del trabajador, del obrero, del empleado, que sigue siendo un 15% sobre lo que gana para su futura jubilación. Pero a su vez tiene un patrón, privado o el Estado. Por lo tanto, allí puede haber un 15% más, lo cual hace un aporte para la futura pasividad, en este caso jubilación, que es de un 30% de sus ingresos, de lo que gana. Que si hay una relación de 2 aportantes o más para pagar cada jubilación o pasividad, te da un 60% de ingreso genuino. Pero eso ya vamos a hablar con más profundidad. Pero nos interesa que usted sepa que también tenemos ideas, como Partido Humanista en Rocha, como Unidad Popular, de cómo resolver ese tema del patrón, entre comillas, que es un trabajador, que trabaja a nivel comercial, que trabaja en servicios, en actividades que pueden tener que ver con la industria, con el campo, etcétera, etcétera. Ahí tenemos ideas que las hemos ido analizando, y ahí tenía incluso para leer un mensaje que me hizo alguien, pero ese alguien está relacionado con la organización política a la cual nosotros pertenecemos. Entonces quisiéramos ver mensajes de la gente común. Y ahí ya iremos abordando esos temas. Un tema que queremos hablar ahora es el tema que tiene un título: ¿por qué no hay verde alrededor de cada centro poblado? Ese es un titular, porque nosotros incluso hacemos audios, videos, que mandamos a una cantidad de gente que tenemos en listas de difusión, etcétera, en el WhatsApp. Estamos en un entorno de tener 806 contactos, 806. Consideramos que a 400, 500 personas estamos llegando con esos audios y esos videos por WhatsApp. Hay un compañero que ha trabajado mucho, y me olvidé de nombrarlo el primer programa, que se llama Michael Corvo,
que se encarga de todo el trabajo en las redes sociales de también difundir este programa por YouTube. ¿Vamos? Entonces, un tema, ese tema, ¿por qué no hay verde alrededor de cada centro poblado? Porque nosotros planteamos que alrededor de cada centro poblado debe resolverse, para que sea orgánico, para que sea una mercadería totalmente fresca, sin trasiego en camiones, en calor, digo, que implica, por ejemplo, en el verano. Nosotros dese cuenta que en estos últimos tiempos hemos tenido un desastre en cuanto a lechuga, selga, espinaca, por los calores por un lado, y un desastre quizás debido a ello, pero también a lo que implica la inflación. Tú puedes creer, Homero, que no me sale el nombre de este invento que han hecho de la inflación o el índice de precios del consumidor ficticio o engañabobo, porque las dos coaliciones han planteado que si sube mucho el petróleo y suben los combustibles, como ellas no tienen incidencia en ello, que han determinado que ese aumento no se contabiliza. Es decir, han creado una cuestión que hay una cantidad de aumentos que no los contabiliza. Es decir, te mienten en realidad cuánto han subido las cosas. ¿Y te mienten para qué? Y es claro, para ajustarte con un porcentaje menor y te están robando plata, te están pagando menos. Bueno, hasta esas cosas han instalado en el país. ¿Por qué llegan a ser tan groseros y por qué avanzan tanto sobre los derechos de la gente? ¿Y por qué no estamos organizados? Y nos van a seguir jodiendo y cada vez va a estar peor. Y nosotros creemos que en determinado momento la gente va a reventar, la gente va a buscar organizarse. Ahora, al buscar organizarse, es así nomás que se organiza, así nomás que tenés algo medianamente serio y que das un combate de manera inteligente, porque de repente si te pones medio loquito, o capaz que te golpean las guampas y ahí termina el tema. Entonces todo esto hay que irlo preparando. Pero que están abusando de la gente debido a que no está organizada, creo que es evidente. No estoy diciendo una cosa que no se vea. Entonces, nosotros proponemos que haya verde alrededor de cada centro poblado. La otra vez un compañero me decía que puse el titular en el primer programa, el 4 de febrero, pero que no lo desarrollé. Es que cuesta desarrollar. Ahora, nosotros como Unidad Popular, como Partido Humanista en Rocha, como lista 1969, tenemos una idea que morrona, selga, espinaca, lechuga, tomate, pero no termina ahí la lista. Todo lo verde puede estar alrededor de cada centro poblado. Claro. Estamos pensando en otro gobierno a nivel nacional que construiría las condiciones para qué. Y para hacer incluso plantaciones con determinada planta allí que combate todo lo que son insectos o plagas, porque hasta eso hay. ¿Hemos perdido conocimiento en esto? ¿Hemos perdido experticia? Sí. Y además están los grandes intereses de los grandes laboratorios de los venenos, que les súper interesa seguir vendiéndolos, porque hacen mucha plata a partir de ello. También nos envenenan en todo sentido. La vida, el agua, consumimos con venenos, ¿viste? Todo eso hay que ir eliminando. Si habrá cosas para hablar, porque incluso muchas enfermedades han crecido debido a esta situación artificial de estar lleno de químicos, pero que le sirven a los grandes laboratorios de todo tipo, que les dan enormes ganancias.
Y los gobiernos, como dijimos hoy, las dos coaliciones están al servicio también de estos grandes capitales, aunque eso afecte la salud de la gente. Muchas veces hemos dicho, pensar que hasta el 90, así como teníamos 450.000 empleos industriales, hasta el 90 había cada 10.000 recién nacidos, cada 10.000 un solo autista. Ya hace mucho tiempo, y estoy atrasado en la cifra, ahora cada 10.000 recién nacidos hay 34 y sigue creciendo la cifra. Y eso tiene que ver con todo el veneno que consumimos, los malos productos que estamos consumiendo hace mucho tiempo. Entonces, nosotros tenemos una idea de tener todo lo verde alrededor de cada centro poblado del país y por supuesto del departamento, y tener a nivel nacional cuestiones para proporcionar fungicida, insecticida, distintas cuestiones naturales que combatan las plagas, que eso tendría cierta centralización, eso sería innovación, ciencia y tecnología en un gobierno de la unidad popular, pero nosotros pensamos que todas estas cosas hay que irlas ya delineando y construyendo los sectores que cuando se llegue a ser gobierno puedan implementar estas cosas. La primera idea que hay que tener es un programa. Los propios verduleros, los que acarrean fruta hoy de la UAN, este mercado moderno nuevo, lo hemos consultado, para ello es beneficioso. Para ello andar trasladando lechuga, selga, todo eso que ocupa un enorme lugar en el camión y que ellos son conscientes que eso no es bueno, están totalmente de acuerdo con esto. Pero para llegar a esto, bueno, iremos conversando. Si habrá cosas para hacer para poder llegar a esto. Bueno, que pasen bien y espero que haya preguntas, mensajes para saber cuáles son sus inquietudes, quiénes nos están mirando y desde dónde. Bueno, que pasen bien. Hasta el miércoles que viene. Hay un detalle. Homero me decía que después del informativo del mediodía, alrededor de la 1 de la tarde, un poco menos, pasa por Canal 9 una repetición de este programa. No le oigo, Homero, ya lo aclararemos. TV Rochense, me había expresado mal. Homero me corrige. Antes del mediodía, antes de la 1, hay una repetición de este programa por TV Rochense. Después se repite de madrugada, todo eso a nosotros no nos afecta. Cuanto más veces se repita, capaz que alguien de madrugada ve un pedazo de nuestro programa y capaz que es de utilidad para esa persona. Que pasen bien. El progreso poco a poco fue cambiando a Santa Marta, la televisión por cable y el acceso a la internet. La gente se fue olvidando de sus cosas cotidianas, ahora
Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8.